la presencia del Dios tu Padre Celestial. Estamos aquí dándole toda la gloria y toda la honra al Señor Jesús, creyendo por un tiempo nuevo y de bendición en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo creo que es tiempo de que el pueblo de Dios se dé cuenta que estamos en los últimos tiempos, y no solamente los últimos tiempos se miden por las catástrofes, por las inundaciones, por los cambios de clima, no se miden por los terremotos, ni los temblores, ni el sol calienta más ni menos. No solo eso, esos son partes de las señales, pero la principal señal es el último avivamiento que está por desatarse sobre toda la tierra. Una señal preciosa que ha habido toda esta semana es en Estados Unidos. En uno de sus estados, un grupo de jóvenes empezaron a adorar a Dios, y de una manera milagrosa y gloriosa la presencia de Dios descendió, y sobre toda esta semana están adorando y exaltando al Señor. Los que estamos presenciando es lo que está sucediendo allí. Quisiéramos estar allí, pero gloria al Dios y Padre Celestial, porque Dios es uno, el único, y es para todo el universo, para todo el mundo. Entonces ese avivamiento lo podemos disfrutar aún desde casa, los que queramos estar en esa presencia. Y quiero simplemente recordarles que es una de las señales que hay para los últimos tiempos, es una de las señales que hay en los tiempos para el Señor, del último avivamiento. Se entiende que antes que venga el Señor Jesús habrá un último avivamiento, dándole oportunidad a esta generación de arrepentirse, dándole oportunidad a esta generación de acceder una vez más a la presencia de Dios, de acceder al perdón de Dios que todos y cada uno de nosotros necesitamos. En Hechos capítulo 2 versículo 17, el apóstol Pedro da una predicación, o su primera predicación, en base al Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre 120 en el aposento alto, y la Biblia dice que es un estruendo recio que desciende en lenguas repartidos como de fuego, y empiezan a hablar todos en nuevas lenguas. Es una tremenda señal para aquel tiempo de una visitación de parte de Dios. ¿Qué sucede en una visitación? En una visitación sucede despertar de parte de Dios, suceden milagros, suceden sanidades de toda clase, suceden milagros de toda clase, y entonces es lo que usted y yo necesitamos: entrar en esa gloria poderosísima, entrar en ese nivel de Dios. Cada persona tiene algo que estamos pidiendo, tenemos un objetivo, una meta para seguir o para entrar en la presencia del Dios y Padre Celestial. En el libro de Hechos, en el primer discurso de Pedro, o en la primera predicación de Pedro, dice así: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ese derramaré de mi espíritu sobre toda carne, el apóstol Pedro está recordando una profecía del profeta Joel, años antes de la primera venida de Cristo. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Son señales para el último tiempo. Este derramar del Espíritu en los postreros días, este derramar del Espíritu es una señal que viene antes de la venida de Cristo. Un derramar glorioso que no será en un lugar, no será en una ciudad, no será en un solo país, será en el mundo entero. Un derramar glorioso del poder del Espíritu Santo, un derramar de su gloria. Cuando hay derramar de Dios, entonces hay avivamiento. Cuando hay avivamiento, entonces hay conversiones por miles, hay sanidades por miles, hay milagros por miles, hay liberaciones por miles. La gente empieza a entender de la necesidad que tenemos de Dios. Las personas empiezan a entender de la necesidad que tenemos de acercarnos al Señor. Así que yo quiero invitarles hoy y desafiarles que allí donde están, no importa si está en cualquier parte de Colombia o
cualquier país del mundo, mañana se disponga a entrar en este avivamiento. Si usted de repente no tiene un lugar donde congregarse, entonces conéctase a alguien y entre en este avivamiento. Todos podemos entrar en este avivamiento, todos podemos acceder a este avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? ¿Cómo empieza un avivamiento? Una visitación de parte de Dios. Recuerda lo que pasó con Noemí allá en el tiempo de Ruth, cuando Noemí quiso regresar a Judá, quiso regresar a su pueblo natal. Ella le dice a su nuera, le dice: volvería a mi pueblo porque he escuchado que Jehová ha visitado a mi pueblo. Cuando hay un derramar, hay visitación de parte de Dios. Visitación de Dios. En la visitación de Dios se desatan milagros, se desatan sanidades, se desata de toda clase. Y es lo que hoy, en esta mañana y a partir de esta mañana, quiero clamar por esa visitación de Dios. El Espíritu de Dios ha querido visitar nuestro pueblo, ha querido visitar nuestra ciudad, ha querido visitar nuestro país. Hay un desatar de Dios sobre todas las familias y tenemos que aprovecharlo. Esta generación está viendo cómo se puede desatar un avivamiento con lo que estamos viendo en Estados Unidos en este preciso instante. La universidad aquella se desató un adorar de Dios, un desatar de Dios, donde simplemente jóvenes sencillos empezaron a adorar a Dios y no han podido parar en toda esta semana. Y es ahí donde usted y yo necesitamos entrar en esa gloria, necesitamos entrar en ese mover de Dios, necesitamos creer que Dios el día de hoy está visitando, y yo quiero desafiarle en esta mañana para que mañana, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted se congregue, vaya con una expectativa de entrar en una visitación de parte de Dios, en una visitación de parte del Dios Todopoderoso. Cada uno puede entrar en ese avivamiento. No es necesario viajar a Estados Unidos, qué bueno poder estar allí, pero para algunos se nos hace imposible. Entonces crea una expectativa y provoque, sea ese joven. ¿Sabe qué pasa con esos jóvenes? Son esa generación diferente. Lo que Dios nos ha venido hablando desde hace un tiempo, seamos esa generación diferente, seamos esa generación que provoque, seamos esa generación que le crea a Dios, seamos esa generación que vaya por más, seamos esa generación que empiece a crear el avivamiento, el último avivamiento de la historia. Lo podemos hacer, Dios está ahí. Dios, el mismo Dios que se desató sobre Estados Unidos, sobre este estado, se puede desatar sobre esta ciudad, se puede desatar sobre su ciudad, se puede desatar sobre su congregación, se puede desatar sobre usted que me está viendo. Un avivamiento se puede desatar si usted lo provoca, si usted lo cree. Una visitación de Dios no es difícil, porque es cuestión que usted le diga: Dios, aquí estamos, mañana vamos a estar en este lugar y vamos a estar en Manizales adorando y exaltando a Dios, clamando por una visitación, clamando para que sea Dios visitando. Y yo invito a usted que está allí, usted que de repente está lejos, yo invito para que mañana se desafíe para una visitación del Espíritu Santo. El Señor lo puede hacer, el Señor lo quiere hacer. Dice la Biblia que Él nos anhela celosamente, pero no lo va a hacer hasta que haya una generación diferente, una generación que lo provoque, una generación que lo crea, una generación que vaya y haga que sucedan las cosas. Hermano y amigo, fue lo que sucedió en la antigüedad, fue lo que sucedió en el tiempo del Pentecostés, es lo que ha sucedido en los avivamientos de la historia. En cada uno de los avivamientos de la historia es lo que ha sucedido. Cuando se ha levantado un predicador, fue lo que sucedió hace 100 años, fue lo que sucedió hace 40 años en Argentina, fue lo que sucedió en diferentes países del mundo, y hoy está sucediendo en Estados Unidos, y hoy en lo personal quiero que suceda en Colombia, quiero que suceda en Caldas, quiero que suceda en este eje cafetero, quiero que nos contagiemos, quiero que entremos en ese nivel de gloria y adoremos a Dios.
Y no paremos hasta que haya una visitación de Dios, hasta que haya un tiempo de gloria. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Óigalo bien, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Óigalo bien, porque viene un don sobrenatural, viene el don de la profecía. La profecía es tan importante porque es la oportunidad para usted cambiar destinos, para usted cambiar historias. Su historia cambió desde el primer momento en que usted empezó a profetizar sobre su propia vida, que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era su transformador, que Jesucristo era el Señor de su vida. Cuando usted empezó a profetizarlo, entonces su vida empezó a cambiar y a ser transformada. Eso es lo que hoy necesitamos, empezar a profetizar sobre nuestra ciudad, empezar a profetizar sobre nuestras familias, empezar a profetizar sobre nuestros hijos, sobre nuestros jóvenes, empezar a profetizar en el colegio, en la universidad. Usted que tiene la oportunidad, usted que es joven universitario, usted que está en un colegio, déjese usar por el Señor y profetice lo que Dios quiere hacer en su vida, profetice lo que Dios quiere hacer en la vida de cada una de esas personas. Usted es la bendición de otro, es usted la solución de otro, porque cuando usted conoce al Señor, entonces usted puede llevar una palabra de parte de Dios. Dice así que vuestros jóvenes verán visiones. ¿Saben cuáles son las visiones? Muchas veces creemos que son visiones con ángeles, muchas veces creemos que son visiones donde creo que me voy a ver bien, donde voy a ser prosperado, visiones que a mí me van a fortalecer. Muchas de esas visiones son donde el enemigo se deja ver, donde Dios está levantando una generación con visiones claras, donde el enemigo se está dejando ver, y ahí es donde vamos a entrar nosotros para reprender y atar toda obra del diablo. Joven, usted que está allí y que de repente Dios le ha dado un don de poder ver a los demonios, de poder sentirlos, de poder saber que están ahí, es las señales de los últimos tiempos. Los jóvenes verán visiones, y las visiones no necesariamente son las buenas. Las visiones son cuando el diablo se deja ver. Entonces usted es una buena ayuda para su ministerio, usted es una buena ayuda para su iglesia, porque entonces usted le puede decir al pastor cuáles son las situaciones que están surgiendo en aquella congregación, en aquel ministerio. Iglesia de Dios, es tiempo que nos preparemos, y quiero recordarles y quiero volver a enfatizar en lo siguiente. Cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, no solo habla de catástrofes, no solo habla de terremotos, todo eso sucede, todo eso es verdad y eso tiene que acontecer, pero también habla de un derramar del Espíritu Santo, también habla de una gloria que vamos a ver que no se ha visto en ninguna de las historias, que no se ha visto en tiempo atrás, un avivamiento como nadie lo ha visto, como nadie lo ha presenciado, y ese es el avivamiento por el que yo estoy orando, ese es el avivamiento por el que yo estoy creyendo. Este año precisamente estamos orando porque 2023 será año de avivamiento y renovación, avivamiento y para levantarnos y de resurrección, para volver a creer. Avivamiento es volver a creer, avivamiento es volver a nacer, avivamiento es volver a empezar, pero a la manera de Dios. Avivamiento es dejar todo nuestro pasado y empezar a decirle al Señor, aquí estamos. Avivamiento es volver a decirle, Dios, quiero volver a empezar y quiero volverlo a hacer, pero a la manera de Dios. Hermano y amigo, sabe que le amamos mucho, pero que Dios le ama mucho más. Recuerden, ve mañana a la congregación donde asista, ve, pero adora con tanta pasión. Y adora con tanto fervor, y no pare hasta que el Espíritu de Dios descienda, hasta que haya visitación de parte del Dios Todopoderoso. No pare, contagia a 1 o 2 hermanos, contagia a 3 o 4. Es posible crear ese avivamiento en su congregación, es posible provocar ese avivamiento en su ciudad. Vaya, contagia a 2